es la historia detrás de la historia. Una cronología de acontecimientos y personajes que podrían cambiar su perspectiva respecto a nuestros héroes y sus monumentos. Hay muchas cosas que tienen que reescribirse y tienen que hacer. El primero en esta polémica lista es Alfonso Ugarte, sin duda uno de los principales personajes de la Guerra del Pacífico, uno de los hombres más poderosos allá por 1879 y quien puso a disposición del ejército de Bolognesi todo lo que tenía. Pero, ¿sabía que Ugarte no tenía formación militar? Era un civil que amaba a su patria, que luchó por ella y que, según la historia oficial, se aventó del Morro de Arica para evitar que la bandera del Perú caiga en manos enemigas. Pero, ¿eso es lo que realmente ocurrió? Bueno, ese es un tema todavía bastante controvertido. Obviamente, dentro de la historia oficial, la historiografía escrita, oficialmente sí. Francisco del Solar es uno de los historiadores peruanos que ha dedicado muchos años a este tema. Y según él, sobre el final de Alfonso Ugarte existen 3 teorías. Esta es la primera. Él no se aventó como héroe, sino que el caballo se desbocó y entonces se fue al mar. La segunda teoría es increíble y puede sin duda herir nuestro sentimiento patriótico. Nunca se aventó ni nada por el estilo, sino que Alfonso Ugarte posteriormente viajó a París y falleció en París ya de viejo. Inclusive hay una tumba, el cementerio de París, que existe realmente, pero no sabemos si es un homónimo. Sin embargo, el contraalmirante en situación de retiro, Fernando Casareto, director del Museo Naval del Perú, opina diferente. Refuto en absoluto esa versión sobre Alfonso Ugarte. Los restos de Alfonso Ugarte, del caballo y todo esto se encuentran en los riscos de Arica. Y esa barbaridad de que se han encontrado sus restos en una tumba en París, yo tengo que decirle que eso es una falacia absoluta. ¿Qué sucedió realmente con Alfonso Ugarte? Según Del Solar, no existe ningún documento o escrito que asegure que Ugarte se hubiera lanzado del morro con su caballo. ¿Se encontró alguna vez, para empezar, el cadáver de Alfonso Ugarte? Nunca, ni tampoco lo del caballo. La historia no oficial sobre nuestro país dice que el entonces presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, fugó en medio de esa guerra, llevándose consigo el dinero con el que supuestamente se iba a comprar armamento. Hubo colecta, dinero, joyas, se entregaron para comprar armamento. Armamento que, por cierto, no llegó, ni el dinero tampoco llegó. Otro de los grandes héroes nacionales que, según nuestro entrevistado, no debería ni siquiera ser mencionado, es otro presidente, nada menos que el mariscal Agustín Gamarra, recordado como propulsor de la independencia. El señor Agustín Gamarra Mesia es un traidor a la patria. Y hoy lo recordamos como héroe. ¿Por qué? Porque acá los peruanos somos un poco de que todos los muertos son buenos. Otro héroe que está a punto de caerse del monumento que la patria le hizo es Túpac Amaru. Según la historia, él inició el grito de independencia y por ello fue asesinado por los españoles. Pero, ¿sabía usted que no murió realmente luchando por la independencia del Perú y que inclusive fue entregado a los españoles por los propios indios? ¿Quién captura a Túpac Amaru? Bueno, fueron obviamente los españoles, pero no hubiera sido posible derrotar a Túpac Amaru si los mismos indios, comandados por Pumacahua, no hubieran luchado contra Túpac Amaru. Túpac Amaru era un tipo con un carácter endemoniado y que justamente maltrataba tanto a sus propios indios de que indudablemente en algún momento, cuando ellos vieron la oportunidad de sublevarse contra el mismo Túpac Amaru, lo hicieron y se pusieron a las órdenes de Pumacahua. Renglón aparte merece lo que se ha dicho hasta hoy sobre el generalísimo don José de San Martín y su partida del Perú. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué don José de San Martín no permaneció mucho tiempo en el cargo de protector del Perú? Algunos querían la independencia con república, otros decían, bueno, una independencia, pero hagamos una monarquía. Y le decían al señor San Martín para que él sea el monarca, ¿no? Y estoy hablando de las principales familias que han hecho este país. San Martín le dijo, señores, tomen ustedes
y perdónenme la expresión que voy a decir, tomen ustedes su porquería que yo me voy. Eso es historia. Esa es la historia. Yo creo que escudriñar en ciertas minucias de la historia no nos va a servir de nada. Esta es solo parte de la historia detrás de la historia del Perú. Un capítulo no contado sobre nuestros héroes y algunos hechos que nadie nos mencionó en el colegio. Yo saludo a muchos historiadores formales que hay ahí, que se suben al carro de la formalidad, de la historia oficial, pero que realmente yo creo que no es honesto, no es muy intelectual, no es muy patriota seguir contando mentiras y seguir contando cosas que no han sucedido. Sin duda, una versión que podría ser tildada hasta de antipatriótica, pero que deberíamos investigar a fondo para que nuestros hijos o nuestros nietos conozcan la verdadera historia del Perú. Una historia que hasta el momento nadie se ha atrevido a contar. Quizá de todo lo que hemos escuchado, lo más conocido es que Túpac Amaru pues era un recaudador de impuestos y que explotaba realmente a los indios y que ellos fueron parte fundamental para que los españoles pudieran capturarlos. En realidad hay quien dice que estos temas no deberían ni mencionarse, pero yo creo que es bueno conocer la historia porque, como decía José Antonio del Busto, hay que conocer la propia historia para no repetirla y no repetir los mismos errores.